Avenue. Las leyendas de la Sierra del Perú están impregnadas de misticismo y terror, reflejando una diversa tradición oral de las comunidades andinas, entre las que se encuentran los seres siniestros que, según el folclore, acechan en las montañas para robar la grasa corporal de los incautos. Estos seres son conocidos como los pixtacos. Se dice que son hombres altos, de apariencia siniestra, a menudo descritos con ropas sucias y desgastadas, y una mirada fría y calculadora. Actúan de manera sigilosa, emboscando a sus víctimas en caminos solitarios y oscuros, y son conocidos por tener una fuerza sobrehumana. Estas historias, transmitidas de generación en generación, han dejado una marca indeleble en la cultura andina, simbolizando los temores y las incertidumbres de un pasado remoto. La siguiente historia está basada en el testimonio de una persona real que vivió los hechos hace muchos años, en los inicios del siglo pasado. En los Andes peruanos, a principios del siglo XX, las carreteras y autos eran inexistentes. Las distancias entre pueblos se recorrían a lomo de bestia, y los caminos eran traicioneros, serpenteando a través de montañas y desfiladeros. En este escenario, un joven llamado Emilio emprendió un viaje desde su pequeño pueblo hacia otro cercano, llevando unas encomiendas en su caballo. Sabía que el trayecto le tomaría varias horas, pero estaba acostumbrado a estas travesías. A medida que avanzaba, la neblina espesa y el viento gélido complicaban aún más su recorrido. Emilio sabía que debía mantenerse alerta, pues cualquier paso en falso podría resultar fatal en esos estrechos senderos. Salió temprano por la mañana, con la esperanza de regresar a la hacienda de su familia antes del anochecer. El viaje transcurrió sin incidentes mientras el sol se alzaba alto en el cielo. Emilio avanzó a buen ritmo, disfrutando del paisaje montañoso que lo rodeaba. Sin embargo, la tarde empezó a caer cuando se aproximó a un desfiladero conocido por su estrechez y dificultad. Era un tramo peligroso donde debía descender del caballo y caminar. Su caballo, un fiel compañero, lo siguió de cerca mientras avanzaba con cautela por el sendero pedregoso. En medio del desfiladero, Emilio vio a un hombre a pie, también conduciendo su caballo. Era muy alto y blanco, de apariencia siniestra, con una barba tupida descuidada, vestido con un poncho sucio, botas y un sombrero de ala ancha. El hombre cargaba una alforja que parecía pesarle. Emilio, aunque inquieto por su aspecto, lo saludó con cortesía. «Buenas tardes», dijo el joven. El hombre levantó la vista. Sus ojos sombríos se clavaron en Emilio. Contestó con una voz ronca, casi gutural. «Buenas tardes». Los ojos de aquel forastero parecían vacíos. El escalofrío que recorrió la espalda de Emilio fue inmediato. Mientras seguía su camino, recordó las historias que su abuela solía contarle acerca de los demonios y pixtacos, seres que acechaban a los viajeros solitarios en busca de su grasa corporal. Aceleró el paso, deseando alejarse lo más pronto posible de aquel extraño. Mientras se alejaba, un inexplicable desasosiego comenzó a invadirlo. Sentía una fuerte sensación de que estaba siendo observado. Volteó la cabeza, pero no había nadie detrás de él. Solo el eco de sus propios pasos y el relincho lejano de su caballo. Con el corazón acelerado, Emilio subió a su caballo y lo espoleó, deseoso de llegar a la seguridad de la hacienda antes del anochecer. El cielo se teñía de naranja y púrpura, y las primeras estrellas empezaban a brillar cuando, finalmente, divisó las luces de la hacienda a lo lejos. El joven sintió un alivio momentáneo y decidió detenerse en un arroyo cercano para que su caballo bebiera agua y él pudiera refrescarse un poco. Se agachó junto al arroyo, disfrutando del frescor del agua en su rostro. De repente,
Unas manos fuertes lo sujetaron por detrás y le hundieron la cara en el agua, intentando ahogarlo. Emilio luchó con todas sus fuerzas, pateando y golpeando, sintiendo la desesperación apoderarse de su ser. El agua fría llenaba su boca y nariz, y su visión comenzaba a oscurecerse. En un último esfuerzo, logró zafarse, respirando con dificultad y tosiendo violentamente. Se levantó, empapado y jadeante, y vio con horror que su atacante era el hombre del desfiladero. El pánico se apoderó de Emilio. Con el corazón latiendo a 1000 por hora y el terror entumeciéndole los músculos, echó a correr por el campo. Su única esperanza era llegar a la hacienda. Sentía la respiración pesada y rítmica del hombre tras él, como la de una bestia salvaje acechando a su presa. La oscuridad lo envolvía, las estrellas brillaban en el cielo, pero Emilio apenas podía verlas a través de su terror. Corría como un ser enloquecido sin mirar atrás, seguro de que cada paso podría ser el último. Cada sombra en el camino parecía cobrar vida. Los sonidos de la noche se mezclaban con el latido ensordecedor de su corazón. Creía escuchar pasos detrás de él, una presencia ominosa que parecía acercarse cada vez más. El aire nocturno cortaba su piel, y el miedo lo impulsaba a seguir corriendo, aunque sus fuerzas flaqueaban. Sentía que la muerte lo alcanzaría en cualquier momento. A tan solo 200 metros de la hacienda, sus fuerzas lo abandonaron. El miedo y el agotamiento lo vencieron, y cayó al suelo, jadeando y echando espuma por la boca. Así lo encontraron sus familiares y los trabajadores de la hacienda, que salieron a buscarlo preocupados por su retraso. Lo llevaron adentro, donde poco a poco fue recuperando el sentido. Con voz temblorosa, Emilio les contó la horrible historia. Los rostros de sus oyentes se llenaron de preocupación y temor. Los trabajadores, decididos a encontrar al forastero, salieron a buscarlo con linternas y armas. Al llegar al lugar de los hechos, estaba muy oscuro y no encontraron al hombre, pero junto al arroyo se podía divisar las huellas de un segundo jinete. Eran claramente las huellas del caballo del hombre del desfiladero, muy visibles en el barro. La desaparición del caballo de Emilio añadía un aire aún más siniestro a la historia. Desde aquel día, el joven evitó ese camino, y la leyenda del siniestro hombre del desfiladero creció entre los habitantes de la región, como un recordatorio de los peligros ocultos en los caminos solitarios de los Andes peruanos. Esta historia, arraigada en la desolación y el misticismo de la época, refleja el miedo inherente a lo desconocido y a los oscuros misterios que podrían acechar en las sombras de los antiguos caminos andinos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Esto es El Pasajero Oscuro